Hola, soy Pedro Villora, estoy en la Plaza de Santana de Madrid para hablar de la ópera de Mauricio Sotelo, El Público, una ópera estrenada en el Teatro Real en el año 2015, donde Sotelo es el compositor. El libreto ha sido escrito por Andrés Ibáñez y es la adaptación de una de las más famosas obras de Federico García Lorca, El Público, una obra de 1930. Y me he venido aquí, a la Plaza de Santana, porque este es uno de los grandes centros lorquianos. Detrás de mí está la estatua de Federico, creada por el magnífico escultor Julio López Hernández. Y en esta misma plaza es donde se encuentra el Teatro Español, que fue dirigido por la gran amiga de Federico, Margarita Sirgu, y donde nuestro autor estrenó algunas de sus obras. En el caso concreto de El Público, como ópera, es un encargo que, aunque se estrena en 2015, se hace, la primera vez que se habla de esta ópera es en el año 2010. Gerard Mortier, que entonces era el director artístico del Teatro Real, encarga a Mauricio Sotelo la adaptación de esta obra porque Mortier consideraba que El Público podría ser más entendida como ópera incluso que como teatro. No en vano hay que recordar que Federico García Lorca comienza en la vida profesional, en la vida artística, como músico, y solo más tarde es cuando se desarrollará como poeta y como el maravilloso dramaturgo que todos celebramos. ¿Quién es Mauricio Sotelo? Pues Mauricio Sotelo es una elección completamente lógica por parte de Gerard Mortier. Es un madrileño nacido en 1961 que de niño se especializa, se educa en la guitarra clásica española. Y más tarde irá a Viena para estudiar, especializarse en música electroacústica. Y podemos considerar que es tal vez el último de los grandes herederos o seguidores del compositor veneciano Luigi Nono. Luigi Nono es un compositor que, igual que Sotelo, tiene una muy buena formación en el mundo clásico, pero que el grueso de su carrera se ha desarrollado en la música contemporánea, dodecafónica, electroacústica, etc. Pero al tiempo, Nono es alguien que está muy interesado en la relación entre palabra y música, es decir, en la conexión entre los valores poéticos del lenguaje verbal y los del lenguaje musical. Y Luigi Nono tiene a Federico García Lorca precisamente como uno de sus autores de bandera. El epitafio a Federico García Lorca es una famosa composición de Nono. Por tanto, que Sotelo sea hasta cierto punto un heredero, continuador de Luigi Nono, es algo que lo hace idóneo. Y además, en el caso de Sotelo, es alguien que está fuertemente interesado en el flamenco. Y de hecho, en esta ópera nosotros vamos a escuchar muchas partes que están claramente influidas por el flamenco. Vamos a tener cantaores como Arcángel, vamos a tener incluso algunos bailadores como Rubén Olmo, que hoy, por ejemplo, es el director del Ballet Nacional de España. Es decir, hay una gran presencia de la música del flamenco y de la música tradicional española en esta composición. Por otra parte, Sotelo cuenta con Andrés Ibáñez como libretista. Ibáñez nace también en Madrid en el mismo año que él, en 1961, y aunque es sobre todo reconocido como novelista, porque ya desde su primera novela, La música del mundo, le permitió conseguir uno de los grandes premios de prestigio en España, que es el premio Ojo Crítico de Narrativa, lo cierto es que él también es músico, y concretamente músico de jazz, algo fundamental para la génesis de esta obra, del Público. Y durante los años 80, Andrés Ibáñez vivió en Nueva York tocando, ganándose la vida como pianista de orquestas de jazz y en tugurios de la época, y allí también llegó a estrenar un par de obras de teatro en inglés. Por tanto, Ibáñez y Sotelo hacen una muy buena pareja para poder adaptar esta obra. Ellos tienen una colaboración previa que es Dulcinea. Dulcinea es una ópera infantil que, lógicamente, como su nombre indica, es la adaptación de El Quijote. Voy a leeros una frase de Andrés Ibáñez, del libretista, en la que nos dice cuál es el tema central de esta obra. Dice: su tema central es la libertad y la búsqueda de la verdad, en la sexualidad, en la vida, en el teatro, en la expresión de lo que uno mismo es. Esta frase es absolutamente adecuada por parte de Andrés Ibáñez. ¿Por qué? Porque nos está hablando de algunos de los elementos que son característicos de esta obra y que a veces han sido entendidos de una manera extrema, pero que aquí están cohesionados. Por una parte,
es una obra sobre el sentido del arte, efectivamente, pero no solamente sobre para qué vale el arte, concretamente el teatro, que es de lo que aquí se está hablando, sino cuál es la relación del arte con la vida. Se nos está planteando si los seres humanos vivimos enmascarados. Claro, la máscara, cuando la máscara es carnaval, es aquello que nos permite desaforar, que nos permite expresar nuestros sentimientos que en la vida cotidiana generalmente tenemos reprimidos. Pero también cuando decimos que estamos enmascarados, y lo vemos en esta obra, significa que hay algo verdadero que no queremos poner en juego. Por tanto, ese doble aspecto de la máscara es algo que interviene muchísimo en la obra. Pero por otra está aquello que la máscara permite liberar, que es la libertad. La libertad en este caso no de los deseos en general, sino de los deseos sexuales. Es decir, de la visión del mundo y del individuo que solamente tiene sentido en tanto que su identidad. ¿Qué es aquello que uno es? ¿Qué es aquello que uno es y que a veces no se permite poner en juego con los demás? En el caso de Federico García Lorca y en el caso de una obra como esta, ese deseo sexual es obviamente un deseo homosexual. Por eso esta obra a veces ha sido entendida simplemente como una obra sobre la homosexualidad, en otras ocasiones simplemente como una obra sobre el sentido de lo artístico, de lo estético, pero lo bueno, el acierto de la ópera de Sotelo y de Andrés Ibáñez es que ambos elementos coexisten. Esta peculiaridad de la obra también explica que durante mucho tiempo no fuese conocida. La obra, aunque se escribe en 1930, Lorca no la publica, la da a conocer sencillamente a algunos amigos en lecturas, y en 1936, poco antes de que sea fusilado, él entrega el texto en manuscrito a un amigo suyo en un sobre, a Rafael Martínez Nadal, y le dice: si me pasa algo, destrúyelo. Afortunadamente, Rafael Martínez Nadal no destruyó el texto, pero durante 40 años se mantuvo oculto. Hubo algún intento de publicarlo, de darlo a conocer, pero no fructificó hasta que en 1976 la obra finalmente se publicó. Se publicó, pero no significa que se estrenase de inmediato. Primero hay algunos estrenos en obras de aficionados, de estudiantes, y es curioso porque el primer estreno profesional de esta obra se produce en Polonia, en 1984, en Łódź y en polaco, gracias al director Paweł Nowicki. Y 2 años después, en 1986, es cuando ya se produce el estreno en español, que tampoco se hace en España, sino que se hace en Italia, en Milán, dirigido por Luis Pascual, y ese mismo montaje es el que en 1987 recala aquí, en Madrid, en el Teatro María Guerrero, y se convierte en un éxito multitudinario. Y de ese montaje hay una grabación que puede verse en la Teatroteca del Ministerio de Cultura, del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de la Música, y por tanto es accesible para todos. Por cierto, que he hablado de Polonia, y Polonia no solamente es fundamental para el primer estreno de la obra, sino también para el estreno de esta ópera. ¿Por qué? Porque el montaje de esta ópera está dirigido por Robert Carsen, la escenografía es de un alemán, de Aleksander Polzin, pero lo curioso es que los figurines son de un polaco, son de Wojciech Ziezik. Por tanto, Polonia está presente tanto en el estreno de la obra de teatro como en el estreno de la ópera. Para entender esta obra también hay que conocer algunas de las intenciones del compositor, de Mauricio Sotelo, y él nos dice que lo que ha privilegiado en su composición son 3 elementos o 3 ideas motrices: la inteligibilidad del texto, la naturalidad en las líneas cantadas y una extrema claridad en la exposición formal. Esto es básico, porque evidentemente, aunque nosotros vengamos a escuchar una ópera, y en una ópera siempre lo fundamental es la parte del compositor, no es menos cierto que la estrella, en este caso, es el autor teatral. Por tanto, conocer y reconocer la palabra es fundamental, y que el mensaje, el sentido de Lorca no se pierda en la composición ni en la puesta en escena, también era un elemento muy buscado, muy perseguido por parte. Tenemos aquí elementos que, curiosamente, las palomas, aunque esto haya sido una irrupción, palomas, caballos y otros animales aparecerán en la puesta en escena. Bien, he comentado una frase, una de las intenciones de Mauricio Sotelo, pero también me gustaría plantear
cuáles son las razones de la génesis de esta obra. Esta es una obra que he señalado que se crea en 1930, pero no se escribe en España, en realidad se escribe en Cuba. Para entender esto tenemos que hablar un poquito de cuáles eran las circunstancias artísticas y personales de Lorca en la época, porque eso nos va a servir para comprender la obra. Un poquito antes, en 1928, Lorca publica el libro que le va a convertir en una estrella, que es El romancero gitano. Hasta entonces Lorca era un autor de prestigio, pero ahora se convierte en un autor, por así decirlo, comercial, de muchísimo éxito, muy conocido. Pero ese éxito va a tener una parte agridulce. ¿Cuál? Que por parte de algunos de sus amigos intelectuales y de la crítica de la época se le achaque que haya dado demasiadas concesiones a lo folclórico, al andalucismo, a cierto mundo pintoresco de color local propio de un mundo de gitanos, guardias civiles y otros elementos que son fácilmente reconocibles en el romancero gitano desde su propio título. Y por otra parte, Lorca en esta época ya había sufrido algunos desengaños amorosos. Él, por lo que fuese, se había enamorado de algunos hombres que difícilmente le podían corresponder porque no eran homosexuales, porque eran en todo caso bisexuales. Sobre todo hay dos personas que son esenciales, que son Salvador Dalí, el gran artista, y el escultor menos conocido, Emilio Aladrén. De ellos se había enamorado y, aunque el amor no fuese correspondido, por lo menos sí que hubo grandes relaciones amistosas. Y concretamente Salvador Dalí, después de la publicación de Romancero Gitano, le escribe una carta en la que lo insta a liberarse, a salir de los corsés, a ponerse en contacto y en relación con las grandes líneas de la literatura y el teatro vanguardista que recorren el teatro y que recorren el mundo. El caso es que en 1929 Lorca y su gran amigo Fernando de los Ríos se marchan primero a Nueva York. Y en Nueva York se van a producir hechos esenciales para entender el cambio que se da en su vida y el nacimiento de esta obra. Por una parte, él va a poder ver obras de teatro diferentes a las que se hacían aquí. Un mundo de teatro más vanguardista, más alternativo, diferente. Por otra, va a entrar en contacto también con el mundo del jazz, que él, como gran estudioso del flamenco, va a poder reconocer también como algo distinto pero propio. Y además va a entrar en contacto sexual con personas de otras etnias, de otras razas menos habituales en España. Por tanto, él va a poder dar salida tanto a una creatividad como a una sexualidad que hasta entonces estaba dentro de unos límites hasta cierto punto formales. De Nueva York va a viajar a La Habana y allí es donde va a empezar a escribir esta obra. Esta obra que la va a considerar parte de un teatro del porvenir. Él va a plantear y va a decir en muchas entrevistas de la época que él está escribiendo un teatro que no va a ser entendido en ese momento, pero que tendrá mucho éxito 10-20 años después. Lo cierto es que lo va a tener 50 años después, pero es verdad que él ya entendía que la transformación estética que él estaba aquí procurando era algo completamente distinto a lo que entonces estaba haciendo en España o en Buenos Aires, donde él va a estrenar a principios de los años 30, y que por tanto esta obra no podía formar parte de esos estrenos. El público es la obra que marca el cambio en la escritura teatral de Lorca, de la misma manera que a raíz de este viaje el cambio en su poesía lo va a significar el libro Poeta en Nueva York e inmediatamente después la oda a Walt Whitman. Con el público, con Poeta en Nueva York, con la oda a Walt Whitman, él va a hacer una literatura en la que su sexualidad y su deseo se van a liberar. Se van a liberar, pero también van a mostrar buena parte de la frustración en la que en ese momento se encontraban no solamente él, sino todos aquellos que sintiesen algún tipo de coerción o inhibición. No querrías terminar sin mencionar el argumento de la obra tal como nos lo expresa Andrés Ibáñez en unas notas. Nos dice: el público cuenta una historia que podemos comprender con relativa facilidad, esa que tiene que ver con un director teatral que se ha casado con una mujer llamada Elena, el mismo nombre apostilla Andrés Ibáñez, el mismo nombre con que llamaban a la esposa inglesa de Emilio Aladrén, Eleanor, el mismo nombre de la esposa de Dalí, Gala, cuyo nombre real era Elena. Es decir, también Andrés Ibáñez está recordando cómo
las mujeres de los amores frustrados de García Lorca se llamaban Elena, y por tanto no es casual que este personaje, que este director, que este artista homosexual, encubierto homosexual, que no ha llegado a desarrollarse, tenga una mujer llamada Elena. Y dice: casado con una mujer llamada Elena para intentar olvidar su pasado homosexual. La historia que tiene que ver con un antiguo amante que reaparece y le hace sentir que está engañándose a sí mismo. Un amante, el hombre, que va a ser el único que no lleve máscara en esta obra. Con la decisión de atreverse de una vez por todas a montar una obra de teatro bajo la arena, es decir, hablando de los temas que de verdad le importan, por mucho que resulten escandalosos o inadecuados de acuerdo con la estética y la moral de la época. Con el escándalo subsiguiente, con la muerte final del amante. Este es el argumento de la obra, tal como Andrés Ibáñez nos lo está contando. Y voy a terminar con una frase de Lorca en la que responde a un periodista que le dice ¿por qué esta obra no se representa? Y dice: no se representa porque es el espejo del público. Es decir, haciendo desfilar en escena los dramas propios que cada uno de los espectadores está pensando mientras está mirando, muchas veces sin fijarse, la representación. Y como el drama de cada uno a veces es muy punzante y generalmente nada honroso, pues los espectadores enseguida se levantarían indignados e impedirían que continuara la representación. Sí, mi pieza no es una obra para representarse, es, como ya la he definido, un poema para silbarlo, o como lo es ahora, una ópera para escucharla, para emocionarse, para aplaudirla. Muchas gracias.